Hola, soy Maxi desde el Círculo de Estudios Antiespecistas y hoy en este podcast de Radio Cimarrón vamos a hablar algo que le dio la vuelta al mundo hace unos pocos días y que lejos de ser solo una anécdota de famosos, es una ventana directa a cuestionar las entrañas del poder. Me refiero, por supuesto, a la fotografía de Erling Haaland, el famoso futbolista noruego, uno de los deportistas mejor pagados del planeta, posando con un mapache disecado. Lo llevaba como si fuese un bolso de lujo, un trofeo de casa, un souvenir de un viaje, y las redes sociales ardieron en memes, en críticas, pero desde el antiespecismo no nos quedamos en este escándalo superficial. Es necesario preguntarnos, ¿qué significa realmente que una élite global haga alarde de un animal muerto y relleno como un objeto decorativo? Más allá de eso, al ver esta imagen, me vino inmediatamente a la mente otra escena de poder y, en este caso, violencia gastronómica, como es la gastronomía francesa. Específicamente podemos hablar del foie gras francés, que es esta pasta de hígado de pato de ganso, considerada por algunos un manjar de, entre comillas, alta cocina, que se obtiene mediante la alimentación forzada, clavando un tubo metálico en la garganta de un ave hasta que su hígado, por esta inflamación, enferma y colapsa el cuerpo. Te podrías preguntar qué une a un mapache disecado con un paté de lujo y qué tienen que ver estos gestos con la guerra, con la masculinidad tóxica y con la dominación de clases. Hoy vamos a hablar un poco de este embrollo desde una mirada un poco académica, utilizando 3 artículos que me encontré que siento que dan un panorama amplio de que esto no es una casualidad, es una lógica fría del especismo aliado con el clasismo y el patriarcado. Comenzando por el principio, ¿qué es un animal disecado? Para el sentido común podría ser un recuerdo, una manera de preservar la naturaleza y su belleza, entre comillas. Pero desde la mirada de la filosofía y sobre todo para los activistas antiespecistas, la taxidermia es la máxima expresión de la cosificación. Es convertir un ser que sintió, que tuvo miedo, que buscó comida o cuidó de sus crías en un maniquí inerte. Es aniquilar totalmente la subjetividad de este ser. En un artículo titulado Arte animal no muerto y muerto, encuentros éticos a través de la escultura de la taxiderma poco convencional, hablan sobre diferentes técnicas y también una crítica a esta taxidermia tradicional. El artículo nos dice que la taxidermia tradicional funciona como un trofeo que conmemora la victoria del humano sobre la naturaleza salvaje. Piensan en los museos de historia natural del siglo XIX llenos de animales exóticos traídos de las colonias. No era ciencia, era propaganda imperialista. Miren lo que hemos conquistado. Haaland en este sentido al posar con este mapache sin saberlo, quizás, repite este gesto colonial. No es un amante de los animales, es un coleccionista de objetos. Y al exhibirlo en sus redes está diciendo, yo, una estrella global, tengo el poder de tomar la vida de un ser y convertirla en un accesorio de mi viaje. El artículo también apunta a pistas de resistencia como la taxidermia pícara, que nos muestra que se puede contar otra historia. Utilizan técnicas como relleno, pero sin matar animales, utilizan pieles sintéticas, materiales reciclados o animales que fueron muertos por causas naturales. Esta taxidermia busca criticar el especismo y el antropocentrismo, busca crear otra estética de la naturaleza. Estos artistas buscan criticar y deshacer la violencia de la caza, del relleno, de la exhibición de cuerpos de animales no humanos. Es decir, ellos posicionan la taxidermia tradicional como un acto de poder. Cuando un cazador o un turista adinerado cuelga una cabeza de ciervo en la pared o carga un mapache muerto en su hombro, está haciendo un ejercicio de dominación espectacular. Pasando al segundo tema y entrando a la cocina, podemos hablar sobre esta violencia que se ve
empapada en ciertas gastronomías. La conexión con la guerra y la dominancia no es una elucubración personal, sino algo profundamente bélico en la manera en que se producen ciertos alimentos. En ese sentido, solo me voy a centrar en el foie gras, que es, como ya reiteraba, meterse un tubo de acero por la garganta 2 o 3 veces al día, forzar una ingesta hasta el punto de que se da una esteatosis hepática, y esto es una violencia de la manera más literal posible. Pero lo más interesante es cómo esta práctica se ha justificado durante siglos como tradición cultural, arte culinario. Ese es el ejemplo perfecto de cómo las élites revisten de belleza y sofisticación lo que es pura brutalidad. Genera mucho ruido que los restaurantes mejor calificados, como con 3 estrellas Michelin, sean quienes se lucran de este tipo de alimentos. Vamos a hablar un poco sobre el segundo artículo, que es de la socióloga Corey Green. Este artículo es un capítulo titulado Sexismo en el activismo animal, las campañas del foie gras, dentro del compilado El Manual Ruth League sobre género y animales, publicado en 2004. ¿Qué es lo que descubre esta autora? Algo brutal, y es el vínculo entre la producción de este alimento y la dominación masculina. Green sostiene que la alimentación forzada, el famoso gabaje, se aliena perfectamente con los roles de género de la sociedad patriarcal. El animal, el pato o el ganso, es feminizado en el imaginario, es visto como un cuerpo pasivo, receptor, que debe ser llenado y controlado por la mano activa y dominante del productor, generalmente masculino. Pero yendo más lejos, al mencionar la guerra, este alimento no es solo violencia contra el animal, sino es violencia como espectáculo de estatus. Durante siglos los banquetes de nobleza europea no eran solo para comer, eran para mostrar poder. Cuanto más exótico, cuanto más artificial, cuanto más sufrimiento requería la obtención de un alimento, en ese sentido el foie gras, más estatus demostraba el anfitrión. Este platillo es el hijo bastardo de esta lógica, es la naturaleza dominada, violada y servida en un plato. Green además critica que incluso ciertas campañas antiespecistas, al intentar mostrar este horror detrás de este platillo, a veces han caído en reforzar ciertos estereotipos utilizando imágenes sexualizadas que comparan la sonda con una violación, pero desde una mirada que sigue cosificando a dicho animal. Es decir, el problema es tan estructural que hasta las narrativas de liberación tienen que luchar para no reproducir esa lógica de dominación. El foie gras es en definitiva la guerra en la mesa. No es casualidad que su consumo esté asociado a la alta burguesía y a las cenas de poder. Es un recordatorio de que, para las élites, la capacidad de infligir dolor sin consecuencias es un lujo que pueden permitirse. Pero entonces nos asalta la gran pregunta: ¿por qué las élites hacen esto? ¿Por qué necesitan rodearse de animales muertos, comer órganos enfermos y gastar fortunas en trofeos de caza? ¿Es solo maldad? Yo diría que no, es ante todo una cuestión de propiedad y poder histórico. Para responder a esta pregunta me gustaría mencionar y hablar sobre el tercer y último artículo que nos acompaña en este podcast, que se titula Cazadores, Corona, Nobles y Élites Conservacionistas, antagonismo de clases en la propiedad de la fauna común, publicada en 2017 por la Revista Internacional del Patrimonio Cultural. Este artículo está repleto de profundidad histórica. Nos empieza explicando que la fauna durante siglos en Europa no era de todos. No existía el concepto de animales silvestres libres. Los animales pertenecían a la corona y a la nobleza. ¿Y qué significaba esto? Que si un campesino cazaba un conejo para alimentar a su familia, era un delito grave. Si un noble cazaba un ciervo para entretenerse, era un acto legítimo de poder. El artículo examina cómo los cazadores experimentaban la propiedad de la vida silvestre por parte de la nobleza como una cooptación del poder coercitivo del Estado. Es decir, el Estado y sus leyes estaban diseñados para proteger a los animales de los pobres,
pero para ofrecerlos en bandeja a los ricos. Esto no es historia antigua, esta es la raíz de nuestra relación actual con los animales. Esta lógica de propiedad sombra es clave para entender a Hallan y el foie gras. Los animales no humanos son la última frontera de la propiedad privada sin restricciones. Las élites actuales, como los reyes y nobles de antaño, demuestran su poder usurpando la vida de otros seres vivos. Cuando un deportista muestra un mapache, está ejerciendo un derecho que históricamente solo tenían los señores feudales, el derecho a matar por placer estético. Cuando un magnate paga 5.000 euros por un frasco de caviar o un paté, está participando en un rito de clase que dice: mi paladar está por encima de la integridad física de este animal. El artículo nos demuestra que esta dominación no es accidental, es estructural. La conservación de la fauna durante mucho tiempo no fue ecológica, fue clasista. Los guardabosques no protegían a los animales de los cazadores furtivos por amor a la naturaleza, sino para asegurar que solo el rey o el duque pudiera cazarlos. Hoy las leyes de caza mayor en África o las granjas de lujo en Francia siguen operando bajo esta misma lógica de especismo. Un animal salvaje vale más muerto como trofeo de un multimillonario que vivo como parte de un ecosistema. Sintetizando y rememorando los 3 vectores de análisis, tenemos el trofeo, es decir, la taxidermia, cosificar un animal, convertirlo en un objeto decorativo y conmemorar la conquista humana sobre lo salvaje. 2. La mesa, la comida, los platillos como el foie gras, que violentan al animal en vida, lo convierten en un producto de lujo y está imbuido en dinámicas de género y poder bélico. Y 3. La propiedad, es decir, la clase. Históricamente, los animales han sido moneda de cambio para que las élites afirmen su estatus y su poder coercitivo sobre el resto de la humanidad. ¿Cómo se enganchan estas 3 piezas? La respuesta es clara: el especismo, pero no entendiéndolo como un prejuicio aislado, sino como un eje central de una matriz de opresión que incluye el clasismo, el sexismo y el racismo también. El antiespecismo radical nos dice que la dominación de los animales es el entrenamiento y el escaparate de la dominación entre humanos. ¿Por qué los soldados en guerra usan apodos de animales para deshumanizar al enemigo, como decirles ratas o cerdos? ¿Por qué los regímenes totalitarios siempre han usado la caza mayor como símbolo de virilidad? ¿Por qué la violencia sobre lo no humano es el ensayo general para la violencia sobre el humano considerado inferior? Cuando los franceses durante la Revolución mataron a los nobles, no solo quemaron sus castillos, también mataron a sus animales de caza. Era un acto simbólico. Cuando hoy vemos a un futbolista posar con este mapache muerto o un político cenar este platillo como el foie gras, mientras firma recortes sociales, no son 2 hechos separados, es el mismo lenguaje. Yo estoy encima de la vida y yo puedo disponer de ella como a mí se me antoje. Y quiero detenerme en la palabra alarde. El título de este podcast es El animal como objeto de las élites, y la clave está en el alarde. Hallan no tenía un mapache disecado en su casa en una estantería. Lo sacó a la calle, lo mostró a la prensa. El foie gras no se come a escondidas, se sirve en la mesa principal y se alaba su textura. El alarde es fundamental porque la élite no solo quiere tener poder, quiere que los demás vean que tienen poder. Es el principio de la dominancia en la naturaleza animal, irónicamente. Los machos alfa muestran sus cuernos o su melena, pero aquí la élite humana muestra los cuernos disecados o el hígado enfermo de otros. Es una prueba de que pueden romper las normas morales sin consecuencias. Es la impunidad hecha un objeto. En el artículo publicado en 2017 sobre la propiedad de la fauna, nos recuerda que esta impunidad está blindada por el Estado. Cuando el Estado permite la caza de trofeos en ciertas reservas o protege la denominación de origen del foie gras frente a activistas, está actuando como el viejo guardabosques del rey, está protegiendo el derecho de clase a transgredir esta ética. Por eso considero que es necesario rechazar la narrativa de que esto es una cultura o que es una tradición. La tradición de la tortura no puede ser tolerada.
Las tradiciones deben ser revisadas, cuestionadas y en todo caso abandonadas cuando entendemos el dolor que causan. Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Considero que es necesario descolonizar nuestra mirada. El antiespecismo nos pide y nos invita que dejemos de ver a los animales como recursos y empecemos a verlos como sujetos de una vida. Si vemos al mapache de Halland, no debemos ver un accesorio de moda, debemos preguntarnos quién era ese mapache, sintió miedo al ser cazado, qué historia de violencia y comercio de trofeos hay detrás de esta representación. Si vemos un platillo, no debemos ver eso gourmet, debemos ver el tubo metálico, la jaula, el hígado inflamado y la muerte prematura de alguien que sufrió. Y sobre todo debemos ver el sistema de estatus que lo sostiene, porque no es un problema de malas personas individuales. Estas personas no son monstruos, son productos de un sistema que le dice que está bien tener animales muertos. El chef que cocina posiblemente no se dé cuenta de su sadismo. Se considera un artesano atrapado en una tradición que lo encumbra socialmente. La lucha antiespecista es en esencia una lucha anticlasista y antipatriarcal, porque mientras tengamos sociedades donde el éxito se mide por la capacidad de consumir y destruir, los animales seguirán siendo las primeras víctimas. Considero que hay esperanzas, cada vez hay más voces, como las de los artículos que hemos citado hoy, que están tejiendo puentes entre el feminismo, el ecologismo y la liberación animal. Corey Green nos reta a hacer campañas que no reproduzcan esta cosificación. El artículo de la taxidermia pícara nos inspira a buscar nuevas formas de representar la vida sin matarla, y el estudio de la propiedad nos obliga a leer la historia con ojos críticos, viendo que el poder siempre se ha escrito con sangre y plumas. Para ir cerrando, quiero dejarles una reflexión final, que la próxima vez que veamos una celebridad, un político o un empresario alardear de un animal muerto, ya sea un animal disecado, un platillo brutal o la cabeza de un león en una pared, recordemos que no estamos viendo un gesto aislado. Estamos viendo el eco de leyes feudales, la mano del colonizador y la boca del patriarcado. Estamos viendo la necesidad patológica de afirmar la dominancia sobre lo vivo, pero también estamos viendo la grieta donde podemos hacer una palanca, porque si el poder se sostiene en la cosificación de los animales, descosificarlos también es descosificar a los humanos, es destruir la jerarquía de quién decide quién merece compasión y quién no. Desde el Círculo de Estudios Antiespecistas de Radio Cimarrón, les invitamos a leer estos artículos que hemos mencionado, a profundizar y sobre todo a cuestionar. No se queden con el meme del futbolista. Vayamos al fondo del asunto, pregúntense qué estamos consumiendo como sociedad, qué estamos celebrando y qué estamos validando cuando nos quedamos callados. La liberación animal es la liberación de todas las opresiones y empieza por no dejar que nos vendan un animal muerto como un objeto de deseo. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Máxima y esto ha sido Animales como objetos de las élites desde el Círculo de Estudios Antiespecistas en Radio Cimarrón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan una buena semana.